Bienvenidos y bienvenidas un día más a este vuestro canal, el rincón donde analizamos, celebramos y nos emocionamos con las historias de amor más cautivadoras de la televisión. Espero que estén listos para un viaje lleno de risas, suspiros y, por supuesto, muchísima dulzura. Hoy vamos a sumergirnos en una pareja que dejó una huella imborrable en nuestros corazones, una pareja que irradiaba química en cada escena, una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es, hoy hablaremos de la magia que crearon juntos, del impacto que tuvieron en nosotros y de por qué, a pesar del tiempo, seguimos suspirando por ellos. Prepárense para un análisis profundo, lleno de anécdotas, momentos icónicos y, sobre todo, mucho amor por estos dos talentosos actores. Antes de que nos adentremos de lleno en este universo de romance y complicidad, quiero pedirles un pequeño favor. Si aún no están suscritos a este canal, ahora es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y súmense a esta hermosa comunidad de amantes de las telenovelas turcas. No se arrepentirán. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Hande y Kerem, de la dulzura que impactó a todos. Recordemos el momento exacto en que estos dos se cruzaron en nuestros televisores. Era el año 2020, un año difícil para todos, pero también un año en el que una serie turca llegó para alegrarnos la vida, Senkalkam, o Lofi Sindeer como la conocemos en muchos lugares. Desde el primer capítulo, la química entre Hande interpretando a la encantadora Eda YLDZ, y Kerem, dando vida al carismático Serkan Bolat, era innegable. No era solo actuación, era algo más, una conexión palpable que traspasaba la pantalla. ¿Qué hizo que esta pareja fuera tan especial? Creo que la respuesta reside en varios factores. En primer lugar, la forma en que sus personajes, Eda y Serkan, se complementaban a la perfección. Ella una joven soñadora, espontánea y llena de vida, él un arquitecto exitoso, pero frío, calculador y obsesionado con el trabajo. Sus diferencias eran evidentes, pero precisamente esas diferencias eran las que los atraían mutuamente. Eda le enseñó a Serkan a disfrutar de la vida, a relajarse, a conectar con sus emociones. Serkan, a su vez, le brindó a Eda seguridad, estabilidad y la ayudó a alcanzar sus sueños. Pero la magia no se limitaba a sus personajes. Hande y Kerem, como actores, tenían una conexión increíble. Se notaba que disfrutaban trabajando juntos, que se divertían en el set de grabación y que se apoyaban mutuamente. Las entrevistas que concedieron durante la emisión de la serie eran una prueba de ello. Sus risas, sus miradas cómplices, sus bromas, todo indicaba que había algo más que una simple relación profesional. Y así fue. Poco a poco los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular. Al principio ambos lo negaron, insistiendo en que eran solo buenos amigos. Pero las fotos robadas, los mensajes en redes sociales y las declaraciones de personas cercanas a ellos terminaron por confirmar lo que todos sospechábamos: Hande y Kerem estaban enamorados. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático. Los fans de todo el mundo celebraron su amor y los apoyaron incondicionalmente. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, montajes de fotos y vídeos dedicados a la pareja. Incluso se creó un nombre para ellos, Anker, una fusión de sus nombres que simbolizaba la unión de sus almas. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Sus viajes a Maldivas, sus paseos por Estambul, sus apariciones públicas, cada instante era capturado por las cámaras y compartido en las redes sociales, generando una ola de entusiasmo entre sus seguidores. Parecían una pareja sacada de un cuento de hadas, una pareja perfecta que tenía todo para ser feliz. Pero como suele suceder en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas y de la presión mediática que ejercía sobre ellos. Finalmente, en 2022, la triste noticia se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia devastó a los fans de Anker. Muchos se negaron a creerlo, esperando que se tratara de un simple rumor. Otros, en cambio, aceptaron la realidad con tristeza y resignación, deseándoles lo mejor a ambos en sus caminos individuales. La separación de Hande y Kerem nos recordó que incluso las historias de amor más perfectas pueden llegar a su fin. Nos enseñó que el amor es un sentimiento hermoso, pero también frágil y complejo, que requiere de esfuerzo, compromiso y comprensión mutua.
Pero a pesar de la tristeza que generó su separación, el legado de Hande y Kerem perdura. Su actuación en Sen Kalkam sigue siendo recordada como una de las más icónicas de la televisión turca. Su química, su dulzura y su talento continúan inspirando a miles de personas en todo el mundo. Y aunque ya no estén juntos, siempre tendremos sus recuerdos, sus fotos, sus vídeos y, sobre todo, la magia que crearon juntos en la pantalla. Una magia que nos hizo creer en el amor verdadero, aunque solo fuera por un momento. Así que, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, recordemos a Hande y Kerem con cariño, celebremos su talento y agradezcamos por los momentos de alegría y emoción que nos brindaron. Y sigamos disfrutando de sus carreras individuales, esperando que algún día, quién sabe, el destino los vuelva a unir. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, recordamos cómo Hande y Kerem irrumpieron en nuestras vidas con Sen Kalkam, la innegable química que traspasaba la pantalla, el romance que se confirmó fuera del set, la adoración de los fans bajo el nombre de Anker y finalmente la triste noticia de su separación que, a pesar de todo, no empaña el legado de dulzura y talento que nos dejaron. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este viaje lleno de amor y recuerdos. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál fue su momento favorito de Hande y Kerem? ¿Qué es lo que más les gustaba de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y compartir nuestras pasiones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a que este canal siga creciendo. Si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos podemos crear una comunidad aún más grande de amantes de las telenovelas turcas. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero esperen, que aún hay más historia que contar. Porque detrás de las cámaras, de los sets de grabación y de los viajes de ensueño, se esconden detalles fascinantes que merecen ser explorados a fondo. Vamos a sumergirnos en las anécdotas más curiosas, en los desafíos que enfrentaron y en la influencia que Anker tuvo en la industria del entretenimiento turco y a nivel mundial. Para empezar, hablemos de Sen Kalkam. Esta telenovela no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, España, Italia y muchos otros países. La razón. Una combinación perfecta de ingredientes, una trama atractiva, personajes entrañables, un guión ingenioso y, por supuesto, la chispa innegable entre Hande y Kerem. Pero, ¿sabían que el casting inicial no fue exactamente como lo vimos en pantalla? Hubo otros actores considerados para el papel de Serkan Bolat, pero Kerem, con su encanto natural y su habilidad para transmitir emociones complejas, logró convencer a los productores de que era el indicado. Y Hande, por su parte, tuvo que prepararse a fondo para interpretar a Eda. No solo estudió arquitectura paisajista para entender mejor la profesión de su personaje, sino que también se sumergió en la personalidad optimista y perseverante de Eda, convirtiéndose en una inspiración para muchas jóvenes que se identificaron con su lucha por alcanzar sus sueños. Durante la grabación, el ambiente en el set era, según cuentan los miembros del equipo, pura diversión. Hande y Kerem contagiaban su alegría a todos, creando un ambiente de trabajo relajado y creativo. Se dice que improvisaban muchas escenas, añadiendo toques de humor y espontaneidad que enriquecían la trama y hacían aún más creíbles a sus personajes. Pero no todo fue un camino de rosas. La presión mediática sobre Hande y Kerem era constante. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la confirmación de su romance. Y aunque al principio intentaron mantener su vida privada alejada de los focos, finalmente decidieron compartir su amor con el mundo, conscientes de que su relación era una fuente de alegría para sus fans. A partir de ahí, la locura Anker se desató. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra que intercambiaban Hande y Kerem, buscando pistas sobre su relación. Crearon cuentas de Instagram dedicadas a la pareja, editaron vídeos con sus mejores momentos y organizaron campañas para que Sen Kalkam fuera traducida a diferentes idiomas. La influencia de Anker también se extendió al mundo de la moda y la belleza. El estilo de Eda, con sus vestidos florales, sus peinados desenfadados y su maquillaje natural, se convirtió en una tendencia entre las jóvenes. Y Kerem, con su elegancia y su atractivo, se convirtió en un icono de estilo masculino. Pero, ¿qué pasó después de Sen Kalkam?
Ambos actores continuaron sus carreras por separado, explorando nuevos proyectos y demostrando su versatilidad. Hande protagonizó otras telenovelas exitosas y se convirtió en embajadora de importantes marcas de moda y belleza. Kerem, por su parte, se enfocó en proyectos más ambiciosos, demostrando su talento en diferentes géneros y consolidándose como uno de los actores más cotizados de Turquía. Sin embargo, el recuerdo de Anker sigue vivo en la memoria de sus fans. Muchos aún sueñan con una reconciliación, esperando que el destino los vuelva a unir. Y aunque la realidad sea diferente, el legado de amor y magia que Hande y Kerem crearon juntos permanecerá para siempre en nuestros corazones. En resumen, la historia de Hande y Kerem es mucho más que una simple telenovela. Es una historia de amor, de amistad, de talento y de pasión que ha tocado la vida de miles de personas en todo el mundo. Es un recordatorio de que el amor verdadero existe, aunque a veces no dure para siempre. Y es una celebración del poder de la televisión para unir a las personas y hacernos soñar con mundos mejores. Así que, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, sigamos celebrando el legado de Anker y disfrutando de las carreras individuales de Hande y Kerem. Porque aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su talento y su magia seguirán brillando en la pantalla por muchos años más. Ahora sí, quiero saber sus opiniones más a fondo. ¿Qué creen que fue el factor clave del éxito de Senkalkam? ¿Cómo creen que la relación de Hande y Kerem influyó en la popularidad de la telenovela? ¿Qué proyectos les gustaría ver a Hande y Kerem hacer en el futuro? No duden en compartir sus pensamientos en los comentarios. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis y celebraciones de las telenovelas turcas que tanto amamos. Juntos podemos seguir construyendo esta hermosa comunidad de amantes de las historias de amor y pasión. Muchas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que el amor y la dulzura de las telenovelas turcas los acompañen siempre.